recuerdo, creo que en la tarde, le subí algunas hojas, perdón, que les van a servir como ejercicios de práctica también para la parte de nomenclatura. Que espero que lo hayan visto. Aquí les voy a compartir. Creo que está bien grande esto. Ups. Bueno, el último tema de nomenclatura corresponde a la parte de compuestos de coordinación o denominados también iones complejos. Entonces, este ion complejo es una especie que, como dice ahí, está compuesta de varias partes, ¿verdad? Una de ellas es un catión metálico central, que generalmente es un metal de transición o un metal de los grupos representativos enlazado a una molécula o a diferentes aniones. A eso se les conoce con el nombre de ligandos. Los ligandos, entonces, pueden ser moléculas neutras o pueden ser aniones. Y como dice aquí, que hay que tomarlo en cuenta, muy raramente son cationes. Espérenme que todavía hay unos compañeros que están tratando de ingresar. Muy raramente son cationes, ¿verdad? Entonces, el ion complejo se comporta como que si fuera un ion poliatómico. Esto hay que tenerlo en cuenta principalmente con los números de oxidación. Para nombrarlos, porque miramos cómo se nombran y cómo se escriben, ¿verdad? Entonces, para nombrar los iones complejos, primero se nombran los ligandos, o sea, lo que está dentro, ya vamos a ver dentro de un corchete, en orden, y tomen en cuenta, por favor, eso, ¿verdad? Primero se nombran en orden alfabético, seguido del nombre del metal que está como átomo central. Luego se indica el número de oxidación en números romanos y entre paréntesis. Es importante señalar que acá con los iones complejos es muy usual que se nombren de la forma de nomenclatura común porque no ha habido como modificación, digamos, en la nomenclatura de estos iones complejos. Cuando son números negativos, son seguidos de la preposición de y se nombran obviamente antes que los grupos neutros. Que hay compañeros de ustedes que están teniendo problemas para conectarse. Y si el ligando es un anión, entonces se nombra con la terminación O. Pero como toda regla tiene su excepción, entonces si la palabra que nosotros o el nombre de ese anión tiene una terminación uro, por eso les recuerdo de esto del uro, porque está asociado a la nomenclatura común, entonces se sustituye esta terminación uro por O, como dice aquí. Entonces, en vez de tener o decir fluoruro, entonces se dice que es fluoro. Ahora, es importantísimo que cuando ustedes empiecen a escribir esto de los iones complejos, deben ya haberse aprendido los iones poliatómicos que vimos antes para evitar que se vayan a confundir.
Porque aunque parezca que no, al final algunos se confunden si no tienen bien clara la nomenclatura anterior. Y si la terminación que nosotros tenemos de ese anión termina en ito, como sulfito, por ejemplo, entonces va a cambiar a sulfato cuando estemos nombrando. Y ojo, ¿verdad? Que esto sucede solamente en el ion complejo. Pero si el ligando es un catión, entonces el nombre va a terminar siempre en ato. El problema es cuando tenemos un anión. En los cationes termina en ato. El estado de oxidación también del átomo central se designa por un número romano dentro del paréntesis después del nombre. Si ese ion que nosotros tenemos como átomo central existe en más de un estado de oxidación que ya vimos nosotros, ¿verdad? Que pueden existir algunos en más de un estado de oxidación. Y si hay más de un ligando de un tipo determinado, entonces se nombran con los prefijos griegos que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Los prefijos griegos bi, tri, tetra, etcétera. Y si el ligando, aquí es una excepción, pero es lo más común, por sí mismo tiene una terminación de un prefijo griego o lo compone algún prefijo griego, como en este caso, que se llama etilendiamina. Miren cómo tiene el prefijo di, entonces, y se abrevia EN, etilendiamina significa EN. Entonces, si tenemos dos de esos etilendiamina, vamos a decir bis-etilendiamina, para no decir bietilendiamina o una cosa así, ¿verdad? Si son tres, entonces se dice tris, si son cuatro, tetraquis, etcétera. Y si el ligando es neutro, entonces por lo general se toma el nombre de la molécula, pero toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Con el agua, por ejemplo, no vamos a decir agua, decimos acuo. Se fijan acá que tenemos el monóxido de carbono, que lo conocemos como monóxido de carbono, entonces en este caso se va a llamar carbonil. Y en el caso del amoníaco, cambia a amino. Entonces esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta, repito, a la hora de poder nombrarlos, porque van a cambiar algunos nombres. Y los prefijos que se usan para nombrar algunos grupos comunes son estos que están aquí, miren, que cambian de uro a O, ¿verdad? Ya les había mencionado el fluoro, que cambia a fluo. El cloro, miren, no es cloruro, es cloro, ¿verdad? Y aquí el yoduro no es no es yoduro, perdón, sino que es yodo. Y aquí tenemos otros, miren, el ciano por cianuro, en vez del nitrito, nitro. El monóxido de nitrógeno se conoce como nitrocilo. Si ustedes observan el nitrocilo, no tiene número de oxidación, miren. Entonces, al no tener número de oxidación, se convierte en uno de los neutros que mencionaba anteriormente en una diapositiva. Aquí hay otro, ¿verdad? Nitrato, miren, el carbonil también es uno neutro. Ya conocemos el ion hidroxo, el bromo, que se llama bromo y no bromuro, en los iones poliatómicos. Aquí tenemos más, amido, amino. El agua, miren, se conoce como aqua. Estos últimos tres también son compuestos, son iones neutros, digamos, usados en los iones complejos. Repito, porque no tienen un número de oxidación como estos. Y como les mencionaba, los nombres originalmente vienen de nombres comunes. Entonces, cuando tenemos nosotros ese metal,
que está formando parte del ion poliatómico, algunos de los nombres que aquí ustedes sí los van a relacionar con la tabla periódica es, por ejemplo, en el hierro, vamos a decir ferrato, miren, cuprato, plumbato, argenato, aurato, estanato, y si se fijan, esto está asociado realmente a los nombres o a los símbolos que aparecen en la tabla periódica, porque el hierro es Fe, el cobre es Cu, porque vienen de estos de nombres griegos o latinos, y estos entonces son los que se usan para nombrar los iones complejos. Por eso también seguimos enseñando nomenclatura común. Aquí tenemos otro del aluminio, el aluminato, niquelato, miren, o sea, son nombres comunes. Y acá tenemos entonces, vamos a empezar con los ejemplos, que es más, creo yo, el palabrerío que realmente cómo se van a nombrar. Y los vamos a nombrar como nombramos todo el resto de los compuestos, comenzando del lado derecho hacia el lado izquierdo y viendo si se trata de un catión o algún anión. Por ejemplo, este. Los iones complejos también tienen la particularidad que para saber que es un ion complejo dentro de una fórmula, ustedes se fijan que lo tenemos aquí entre corchetes. Entonces, si está del lado derecho de la ecuación, ¿se trata de un anión o se trata de un catión? Les pregunto. Catión. ¿Será anión o será? Es un anión, claro. Escribimos los negativos del lado derecho, ¿verdad? Y los positivos del lado izquierdo. Entonces, ese orden para escribirlos obviamente no va a cambiar. Entonces, se trata de un anión, no de un catión. Y de esa manera los vamos a nombrar. Y como dicen las reglas, los nombramos en orden alfabético. Primero, ¿verdad? Aquí no es mucho lío porque solo tenemos uno. Entonces, miren, y tenemos un número 6. Entonces, los vamos a nombrar de aquí para acá, ¿verdad? Entonces, el nombre primero es el número, miren. Aquí lo tenemos. Hexa, que no es bromuro, recuerdan que termina en ato, ¿verdad? Perdón, en bromo. Cambia el uro por o. Entonces aquí lo tenemos. Hexa, bromo, aquí está. No es bromuro, sino que bromo. Y miren, ferrato del hierro, 2, porque en este está trabajando con un número de oxidación de +2. De tetra, porque el número 4, sodio, ¿verdad? Obviamente, para calcular y saber cuál es ese número romano entre paréntesis que va acá, hacemos lo mismo que yo les mostré la vez pasada. Lo escriben con una ecuación. Y aquí es como más fácil de determinar porque el ion sodio, sabemos nosotros que solo trabaja con 1 positivo. Quiere decir que este es 4 positivo. Y obviamente, como se trata de un compuesto, este ion poliatómico debe tener un número de oxidación de +4, perdón, de -4, porque el sodio es +4. Y ya sabiendo que este entonces es -4 y sabemos nosotros que este ion bromuro es -1, entonces el hierro obviamente tiene que trabajar con 2, pero igual vamos a hacer las ecuacioncitas esas para que ustedes miren cómo, de dónde sale, pero que obviamente no son complicados de deducir. Acá tenemos otro, miren. Y este también, este complejo, se trata de un anión que es complejo.
Y nos dicen las reglas que lo debemos nombrar en orden alfabético. Entonces nombramos en orden alfabético lo que tenemos adentro primero. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por este de acá, que es el cloro, o empezamos por este, que si lo tienen anotado por ahí, es el amino? En el caso del ion de los complejos se llama amino. Por el amino. Por el amino, porque la regla nos dice que es en orden alfabético, ¿verdad? Y solo hay uno. Al haber uno, tampoco vamos a decir mono. Entonces, miren, amino, el 5, penta, cloro, ¿verdad? No es cloruro, sino que cloro, platinato, 4 de potasio. Y si se fijan, ¿por qué es 4? Porque nosotros sabemos que este ion, el cloruro, que lo conocemos como ion cloruro, tiene un número de oxidación de -1. Y que este, perdón, que es el amino, es un compuesto, entonces este no tiene carga iónica o número de oxidación. Si este entonces es -1 y este de acá es +1, quiere decir que todo este ion complejo tiene que ser -1. Y como les decía, si este es -1 por 5 me da -5. Entonces la única manera en que yo tengo de saber con cuánto trabaja el platino es de +4, por eso es 4. Pero repito, vamos a ver cómo calcularlos. Entonces, de esa manera, no es difícil nombrarlos, obviamente, ¿verdad? Ahora quiero que me digan cómo se va a llamar este. Bueno, y para empezar, hay que identificar de qué lado de la fórmula está, ¿verdad? Entonces, aquí lo pueden observar, a diferencia de estos, está del lado izquierdo de la fórmula. Y al estar del lado izquierdo de la fórmula, ¿se trata de qué? ¿De un cation o de un anión? Un cation. Ajá, se trata de un cation. Entonces, ¿qué nombramos nosotros primero en las fórmulas? El cation. Exactamente, el anión. Entonces hay que empezar por el anión. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Sería nitrato. Ajá. Nitrato, ¿qué? Vaya, soy todo oídos. Les voy a ayudar. Acuérdense que este que dice en es etilendiamina, ¿verdad? Traten de hacerlo, a ver.
¿Nadie se anima? Bueno, vamos pues. Que lo que pasa es que no la tengo por partes, pero... Aquí está, miren, nitrato, que iban bien, ¿verdad? Nitrato de, y ahora lo de adentro. Como es en orden alfabético, el cloro está antes de la etilendiamina, ¿verdad? Entonces, nitrato de dicloro, porque hay dos, miren, dicloro, bis, recuerdan lo que les decía, que en el caso de la etilendiamina no se usa el di, o él me había escrito ahí, pero no es, ¿verdad? Dicloro, entonces dicloro bis, por este 2, el bis corresponde a este 2 de acá. Etilendiamina, cobalto 3. Ahora miren la diferencia. Como el metal de transición está en el catión, cambia el nombre porque se usa el nombre del elemento. En cambio, en los primeros, que el metal de transición forma parte del anión, entonces ahí terminan en ato. Miren la diferencia que hay, ¿verdad? En estos, el metal de transición está en el anión y termina en ato. En este de abajo, el metal de transición está en el catión, entonces se usa el nombre del metal. Aquí tenemos otro. ¿Cómo se llamará ese? ¿Alguien se anima? Tricloro de dicloro, no, de tetramina, dicloro, cobalto. El número romano no sé cómo sacarlo. Bueno, anda bien tibio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este no es cloro. Este de aquí afuera es un anión que no está dentro del ion complejo, ¿verdad? Y al no estar dentro del ion complejo, entonces, ¿cuál es el nombre que tiene este ion? Clorato. Triclorato. Fluoro. Óiganme, no han leído nada. Recuerdan lo que les dije, los que terminaban en ato tienen oxígeno, ahí no hay oxígeno. Este Cloruro. sí, miren, este es nitrato porque tiene oxígeno. ¿Cómo se llama este ion? Ya los aplacé ahorita. Cloruro. Exactamente. Es cloruro, es el ion cloruro. Entonces, eso fue en lo que falló, ¿verdad? Y el número de oxidación que ya vamos a ver cómo se calcula. Lo demás estaba bien. Entonces, como son 3, es tricloruro de, está, miren, tricloruro de tetramino, como es orden alfabético, ¿verdad? Tetramino, dicloro, cobalto 3. Y ya vamos a ver, repito, cómo se calcula este número de oxidación que nosotros le ponemos. Recuerden al lado del metal de transición. Lo otro que es importante que ustedes identifiquen y miren, es una sola palabra esto, miren,
No hay guiones, no se escribe separado, sino que el ion complejo es una sola. Aquí lo pueden también observar. Miren, es una sola palabra. Los nombres, recuerden, estos que cambian de uro a o, es cuando están dentro del ion complejo. Por eso aquí decimos dicloro, pero como este está fuera, es cloruro. Y aquí pueden observar la diferencia, ¿verdad? Este es cloruro y este, miren, cloro. Pero repito, si no han estudiado la nomenclatura que nosotros vimos, van a tener problemas para hacer esto de los complejos también. Tienen que estar bien seguros de lo anterior. Y ahora al revés. Se les va a dar el nombre para que ustedes escriban la fórmula. Miren este, hexacianoferrato 3 de tripotasio. ¿Cuál será la fórmula de este? ¿No se animan? Vamos a ver. 3, Fe2, HN6. Sí, aquí me escribieron algunos, el de Carlos no, el de David está mejor escrito. Aquí está, ¿ven? Acuérdense que el metal de transición o el metal que nosotros pongamos ahí está del lado izquierdo. Esto, miren, esto del ion complejo es como que tuvieran otro compuesto. Entonces, si se fijan en el compuesto, en este, el catión está del lado izquierdo y el anión del lado derecho. Pero dentro del complejo nosotros también tenemos cationes y aniones. Entonces aquí se observan, el catión siempre está del lado izquierdo, del ion complejo obviamente, y el anión está del lado derecho. Eso no va a cambiar. Y aquí tenemos lo que, de cómo saber cuál es el número de oxidación de ese metal de transición, de que si es acá, por ejemplo, cómo saber si este hierro trabaja con +2 o con +3, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver ahorita. Con este compuesto. Entonces, miren, sabemos nosotros que el potasio, el ion potasio siempre es +1, está en el grupo 1A. Y el ion complejo, como nosotros tenemos 3 potasios, obviamente este ion complejo debe ser un número de oxidación de -3, porque aunque sea un ion complejo, la suma de las cargas iónicas o de los números de oxidación de estos tiene que ser 0, porque si no se convierte en un ion, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que es -3 el de este. Hacemos nuestra ecuacioncita con este de acá.
Miren, hierro más, conocemos el número de oxidación del ion cianuro que es -1 y tenemos 6 y esto es igual a -3 porque se trata de un ion. De ahí entonces que a la hora de sustituirlos el hierro trabaje con +3 y por eso acá tiene 3 de número de oxidación. ¿Lo vieron? Si este ion complejo está del otro lado, este debería de ser positivo, pero como está del lado derecho, entonces se trata de un anión. Y acá tenemos otro, ¿ven? ¿Cómo se va a llamar este que está aquí? Ajá, ¿alguien se anima? Nada. Bueno, aquí vamos pues. Acuérdense que los nombramos de derecha a izquierda. Entonces aquí hay 4, entonces es tetra, miren tetra. Este en vez de fluoruro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? ¿Ah? No es fluoruro porque está dentro del ion complejo, entonces. Fluoro. Ajá, fluoro. Y después, este. ¿Recuerdan el listado que le di de las terminaciones? Oxo. Ajá, oxo. Y luego, ¿y este? Dentro del ion complejo, acuérdense, las terminaciones. Bueno, no están poniendo atención. Miren, tetra, fluoro, oxo, cromato, 5 de sodio. Y aquí ya les enseñé cómo calcular el número de oxidación. Si el sodio acá es +1, quiere decir que todo el ion complejo es -1. Y el fluoruro trabaja con -1. Y este trabaja con -2. Y la suma me debe dar -1, ¿verdad? Entonces aquí -2 y -4 son -6. De estos dos de acá. Y como yo solo tengo 1, entonces tiene que ser 5, pues, el cromo, para que este me quede
con -1 y este va a ser +1. ¿Cómo uso? Ah, no. Perdón, Joel, no había leído. Es 5, ¿verdad? El cromo. Aquí están de nuevo. Miren lo que les decía. Este es -1. Perdón, repito, porque el sodio es +1 y solo hay uno del sodio. Y la suma de este con este, en cuanto a los números de oxidación, debe dar 0. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Que es -1. No sabemos el del cromo. El oxígeno siempre es -2 y tenemos 4 del ion fluoruro que es -1 y todo el ion complejo es -1. Entonces de acá lo pasamos para el otro lado, una vil suma, y miren, el cromo es +5, por eso acá tenemos cromato 5 de sodio. ¿Cómo escribirían este? Ajá, ¿se animan a hacerlo? Vamos a ver. Ingeniera, agua es cuando tiene H2O, ¿cierto? Sí. No, Joel. Está mal escrito. Bueno. Aquí está, ¿ve? Y miren la diferencia entre todos estos. Escrito esto a propósito, ¿verdad? En ningún lado aparece la preposición de. Y al no tener preposición de, al no tener la preposición de, entonces quiere decir que se trata de un ion complejo. Miren, tribromo, cloro, diacuo, iridio, 4. Porque la manera en que está escrito, acuérdense que los escribimos al contrario de cómo se nombran. Entonces, de acuerdo al nombre que tenemos, miren, vamos de derecha a izquierda. Tri, bromo, cloro, di, aqua,
iridio. Bueno, 4, ¿verdad? Hay que sacar el número de oxidación porque obviamente el ion bromuro es -1. El cloruro es -1. Acá tenemos 4. Entre estos son 4 negativos porque el acuo es neutro. Entonces, como este no nos dice que es ion, obviamente el iridio tiene que utilizar número de oxidación de 4 para mantener la neutralidad. En este caso, es un ion complejo neutro. Pero de nuevo repito, solo estudiando y practicando van a ser capaces de poder nombrarlos y escribirlos. Y aquí de nuevo les decía, miren el iridio, el agua que es 0, este -1 corresponde al ion cloruro y el ion bromuro tiene un número de oxidación -1 por 3, entonces nos da que el iridio es +4, por eso tiene número de oxidación de 4. Y acá tenemos otros de escribir la fórmula de este, por ejemplo. Creo que este ya incluso al inicio estaba. Joel me está escribiendo al revés, Joel. Usted me está escribiendo todos los compuestos, me los está escribiendo al revés. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Ajá, sí, David ya lo escribió ahí. Entonces, aquí está, ¿ve? Hexaciano ferrato, 3 de potasio. ¿Y este? Bueno, yo no les he dicho que pongan presente todavía, ¿verdad? Así es que... Vamos a ver, cloruro de pentaco, bromo. Bueno, ahí anda mejor, Joel, ya. Vamos a ver.
Aquí está, ¿ve? Bueno, aquí debió decir dicloruro, ¿verdad? Para empezar, porque si no, no iban a saber cuál era el número de oxidación de este. Ni el número de oxidación. Entonces acá sí es un error porque debería ser dicloruro. Y este último, para terminar la clase, el cloruro de tetramino, bromo, cloro, platino 4. Ingeniera, con el pentaacuo bromocromo, Ajá. ¿no sería pentaacuo y AA o se fusiona el penta con el acuo? Ah, no, aquí ajá, también sí. Es doble A. Es que este está mal escrito desde acá, desde que no dice vi, ahí me comí el... Porque Este, el Q es el acuo. ¿sí? Ujú. Sí, en este tengo acá desde acá al inicio le dije, ¿verdad? Que estaba como mal escrito. Vamos a ver, cloruro de tetramino. Bueno, vamos a ponerlo acá. Ya miro que hay unos desesperados, ¿verdad? Como que si no les voy a decir que pongan presente. Aquí está. Cloruro es dicloruro también, ¿verdad? De tetramino, bromo, cloro, platino 4, pero obviamente al sacar este número, al determinar este número de oxidación en el platino y sabiendo cuáles son los números de oxidación de estos dos, hubieran tenido que balancear este y ponerle los dos cloros que están aquí. Para eso sirven los números de oxidación también. Bueno, ahora sí pongan presente, acá hay otro, pero pongan presente, por favor. Y mañana regresamos a la clase virtual. Muchas gracias, ingeniera. Buen día. Bueno, estudien, jóvenes, que miren que ahorita que no tuve energía, empecé a revisar los exámenes y son un desastre. Nos vemos, ¿Qué ingeniera. tan mal nos fue, ingeniera? Hasta luego. ¿Perdón? ¿Qué tan mal nos fue, le digo? Muy mal. Uy, puchiga, yo creo que me había ido bien, fíjese. No los he terminado de revisar, me falta un par de ejercicios, pero les fue mal.